La mujer que vivía frente a mi casa me dejó algo en su testamento, y no era lo que nadie imaginaba. Nunca fui cercana a mis vecinos. Saludaba. Sonreía. Pero no cruzaba la línea de lo cordial. Frente a mi casa vivía la señora Elvira. Tendría unos 78 años cuando la conocí. Siempre impecable, siempre sola. Regaba sus plantas a las 6 en punto cada mañana. No fallaba ni un día. El resto del vecindario decía que era rara. Que no recibía visitas. Que nunca hablaba de su familia. Yo no pensaba nada. Solo la observaba desde mi ventana mientras tomaba café antes de ir al trabajo. Un día, hace 3 años, me vio mirándola y levantó la mano. Yo hice lo mismo. Eso fue todo. A la semana siguiente, tocó mi puerta. Sé que trabajas hasta tarde, me dijo sin presentarse. ¿Podrías recoger un paquete si no estoy? Me sorprendió que supiera mis horarios. Pero acepté. Desde entonces, empezó algo que nunca planeé, pequeñas conversaciones en la acera. Comentarios sobre el clima. Sobre sus rosas. Sobre el ruido del barrio. Nunca me contó mucho de su vida. Solo fragmentos. Que había sido costurera. Que le gustaba el jazz. Que no soportaba la impuntualidad. Una tarde, cuando llegaba del trabajo, la encontré sentada en el suelo de su jardín. Había tropezado. La ayudé a levantarse y la llevé al hospital. Nada grave. Solo un esguince. Después de eso, comenzó a invitarme a tomar té los domingos. Su casa era distinta a como la imaginaba. No era fría. Estaba llena de fotografías antiguas. Algunas volteadas boca abajo. ¿No tiene hijos? Pregunté una vez, con cuidado. Se quedó en silencio más tiempo del cómodo. Tuve una hija, respondió finalmente. Pero la perdí hace muchos años. No pregunté más. Nuestra rutina se volvió estable. Yo le llevaba pan fresco los domingos. Ella me enseñaba a coser botones correctamente. Me regañaba si llegaba 5 minutos tarde. No éramos familia. Pero tampoco éramos extrañas. Un invierno particularmente frío, dejó de salir a regar sus plantas. Al principio pensé que era el clima. Luego noté que sus luces no se encendían por la noche. Toqué su puerta. Nadie respondió. Llamé a emergencias. La encontraron en su habitación. Había sufrido un derrame leve. Estuvo hospitalizada 2 semanas. La visité todos los días. Una tarde, mientras le acomodaba la manta, me tomó la mano con fuerza inesperada. No quiero morir sola, susurró. No lo hará, le prometí. Y lo cumplí. Los siguientes meses su salud se debilitó. Yo trabajaba y luego pasaba las noches en su casa. Aprendí dónde guardaba los documentos importantes. Qué medicamentos tomaba. Qué música le calmaba el dolor. Nunca habló de su hija. Hasta el último día. Esa noche estaba especialmente lúcida. Se llamaba Lucía, dijo de repente. Me senté junto a su cama. Tenía tu edad cuando dejamos de hablar. No sabía si responder. Yo era estricta. Demasiado. Creía que proteger era controlar. Y ella se fue. Su voz no tenía rabia. Tenía arrepentimiento. Intenté buscarla años después. Ya era tarde. Esa fue la primera vez que la vi llorar. Murió 2 días después. Estuve con ella. El barrio murmuró durante el funeral. Algunos parecían más curiosos que tristes. Yo solo sentía un vacío extraño. Semanas después, recibí una llamada de un notario. Pensé que era un error. No lo era. La señora Elvira me había dejado algo en su testamento. No era la casa completa, como algunos vecinos insinuaron cuando se enteraron. Era algo más específico. Me dejó su colección de fotografías y una carta. En la carta explicaba que durante años guardó cada intento fallido de contactar a su hija. Cartas devueltas. Direcciones antiguas. Fotografías de cumpleaños a los que nunca fue invitada. Y una petición. Si algún día encuentras a Lucía, dile que lo siento. No por haber sido estricta, sino por no haber sabido escuchar. Sentí un peso enorme. Yo no era familia. No era heredera legítima de nada emocional. Pero era la última persona que la escuchó. Durante semanas dudé. ¿Debía buscar a alguien que quizá no quería ser encontrada? ¿Era mi lugar intervenir? Finalmente, revisé las fotografías con atención. En el reverso de una, había un apellido diferente escrito a lápiz. Eso fue el inicio. No fue fácil. Registros públicos. Redes sociales. Llamadas incómodas. Hasta que la encontré. Vivía en otra ciudad.
Tenía 2 hijos. Y el mismo gesto serio que recordaba en las fotos antiguas. Cuando la llamé y mencioné el nombre de su madre, guardó silencio. «Ella murió, ¿verdad?», preguntó. No supe cómo lo sabía. Aceptó verme. Nos encontramos en una cafetería neutral. Le llevé la caja con las fotografías. No sabía qué reacción esperar. Rechazo. Indiferencia. Pero cuando abrió la carta y leyó las primeras líneas, sus manos empezaron a temblar. Siempre pensé que no le importaba, susurró. Le conté lo que viví. Las tardes de té. Las historias a medias. El arrepentimiento en su voz. No la justifiqué. No la defendí. Solo transmití. Lucía lloró en silencio. No sé si puedo perdonarla, dijo. No tienes que hacerlo, respondí. Solo pensé que merecía saber que nunca dejó de pensar en ti. Nos despedimos sin promesas. Meses después recibí un mensaje suyo. Había llevado a sus hijos a conocer la casa donde creció. No por nostalgia, sino para cerrar un círculo. Me agradeció. No por buscarla, sino por haber estado ahí cuando su madre más lo necesitaba. Hoy la casa frente a la mía está vacía. La vendieron hace poco. A veces todavía miro a las 6 en punto, esperando verla regar las plantas. No fui su hija, pero fui su testigo. Y entendí algo importante. No todas las herencias son dinero o propiedades. Algunas son oportunidades. La oportunidad de decir lo que alguien ya no puede. La oportunidad de cerrar una herida que no es tuya, pero que puedes ayudar a sanar. Nunca planeé involucrarme en la vida de una vecina rara. Pero a veces la familia no llega por sangre. Llega por constancia. Y por quedarse cuando sería más fácil no hacerlo. La última verdad que nadie quiso escuchar. Después de entregar la carta y las fotografías, pensé que mi papel en esa historia había terminado. Me equivoqué. 2 meses después, Lucía volvió a llamarme. Su voz sonaba distinta. No triste. No enojada. Decidida. Encontré algo entre las fotos que me diste, me dijo. ¿Podemos vernos? Nos reunimos en mi casa esta vez. Traía la caja nuevamente, pero había separado varias imágenes y documentos. Entre ellos, había un sobre pequeño que yo no había notado antes. Estaba escondido dentro del marco de una fotografía antigua. Dentro había una copia de un informe médico. Y una fecha. El mismo año en que madre e hija dejaron de hablar. Lucía lo leyó en voz alta, con dificultad. Su madre había sido diagnosticada con una enfermedad degenerativa en etapa temprana. No era terminal inmediata, pero sí progresiva. Ella sabía que iba a perder movilidad con el tiempo, dijo Lucía, procesándolo. Seguimos leyendo. Había notas escritas a mano en los márgenes. No quiero que me vea así. No quiero que se quede por obligación. Prefiero que me odie a que sacrifique su vida. Sentí un nudo en el pecho. Lucía dejó el papel sobre la mesa. Yo me fui porque me sentía asfixiada, susurró. Siempre quiso decidir por mí. ¿Con quién salía? ¿Qué estudiaba? ¿A dónde iba? Pensé que era control. Que no confiaba en mí. Respiró hondo. Nunca supe que estaba enferma. Y ahí estaba la parte que la señora Elvira nunca me contó. No solo fue orgullo. Fue miedo. Miedo a convertirse en carga. Miedo a retener a su hija por culpa. Durante años, Lucía creyó que su madre no la buscó lo suficiente. Durante años, su madre creyó que dejarla ir era un acto de amor. 2 mujeres protegiéndose y destruyéndose en el proceso. Lucía empezó a llorar de una manera distinta a la del café aquella primera vez. No era rabia. Era duelo retrasado. Hubiera querido elegir quedarme, dijo. No que eligiera por mí. Y esa frase lo resumía todo. Elvira creyó que estaba siendo fuerte. Que estaba haciendo lo correcto. Pero el amor sin comunicación puede convertirse en silencio irreversible. Nos quedamos horas hablando. Lucía me hizo preguntas sobre los últimos meses de su madre. ¿Qué comía? ¿Qué decía? Sí preguntó por ella. Le conté la verdad. Que sí pensaba en ella. Que nunca dejó de guardar sus fotografías. Que la última noche pronunció su nombre. Lucía me pidió algo que no esperaba. ¿Me acompañarías a la casa antes de que la entreguen oficialmente a los nuevos dueños? Acepté. Entrar fue extraño. Vacío. Eco en las paredes. Sin muebles, sin el olor a té. Lucía caminó por los pasillos tocando las paredes como si intentara recordar texturas. Se detuvo en lo que había sido su antigua habitación. Aquí fue nuestra última discusión, dijo. No pregunté detalles. Solo estuve ahí.
A veces acompañar es más poderoso que aconsejar. Antes de irnos, Lucía hizo algo que me sorprendió. Dejó la carta original de disculpas sobre el suelo, en el centro de la sala vacía. No para olvidarla, aclaró, sino para soltarla aquí. Salimos sin mirar atrás. Semanas después, Lucía me volvió a escribir. Había decidido empezar terapia. No para reconciliarse con el pasado, sino para dejar de cargarlo. Me envió una foto de sus hijos plantando rosas en su jardín. Ella las amaba, escribió. No quiero repetir su historia con mis hijos. Si me equivoco, quiero que puedan decírmelo. Y que yo pueda escucharlos. Ahí entendí que el verdadero cierre no era entre madre e hija. Era hacia adelante. Romper el patrón. Meses más tarde, recibí una invitación inesperada. Lucía quería que fuera al cumpleaños de su hija menor. Cuando llegué, me presentó como la persona que estuvo con mi mamá cuando yo no pude. No sabía si merecía ese lugar. Pero lo acepté. Mientras veía a los niños correr por el jardín, pensé en la señora Elvira. En su orgullo. En su silencio. En su arrepentimiento. Y entendí algo que me quedó grabado para siempre. A veces no perdemos a las personas por falta de amor. Las perdemos por miedo a mostrar vulnerabilidad. Si Elvira hubiera dicho, estoy enferma y tengo miedo, tal vez la historia sería distinta. Si Lucía hubiera dicho, me siento asfixiada, tal vez también. Pero nadie habló con honestidad cuando aún había tiempo. Yo solo fui el puente final. No arreglé su historia. Pero ayudé a que no se repitiera. Y desde entonces, cada vez que siento miedo de decir lo que realmente siento, recuerdo esa casa vacía. Y me repito algo simple. El silencio protege el orgullo. Pero la verdad protege las relaciones. Y siempre, siempre vale más la segunda.